y mis primeras palabras son de gratitud por la amabilísima invitación que me hiciera el licenciado Juan Ayala en ocasión a el aniversario de la CROM. Tuvimos la oportunidad de compartir la mesa y abordar un tema que me parece que también es crucial para los servidores públicos del gobierno del Distrito Federal, y él me hizo el favor de invitarme para que viniera a platicar con ustedes. No vengo a dar un discurso, no vengo a dar una conferencia magistral, vengo también como un luchador social desde la trinchera académica a tratar de generar en ustedes inquietudes intelectuales que, como bien dijera el amable presentador, tienen que ver con el futuro nuestro y seguramente con el futuro de quienes más queremos, que son nuestros hijos, los nuestros, esos seres que le dan sentido a la vida. Comenzaré diciendo brevemente que tengo el honor de presidir la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y aparte de la Asociación Iberoamericana del mismo rubro. Me parece, y como una entrada, lo tengo que decir, que la reforma laboral que se hizo el 1 de diciembre de 2012 en realidad no fue una reforma laboral, sino tan solo se legitimó, o sea, se puso en ley figuras jurídicas que ya existían y que por desgracia fueron reguladas tarde y mal. Un ejemplo de esto sencillamente lo es el tema del outsourcing. Pero tal vez cometimos como país un grave error cuando seguimos ligando el servicio público de la seguridad social, porque eso es la seguridad social, un servicio público al cargo originariamente del Estado, aunque existan entes privados que estén en la gestión de este servicio. Y se cometió un error porque la tendencia mundial es exactamente al revés. La tendencia mundial consiste en deslaboralizar la seguridad social. Y esto me parece que es un tema crucial desde el punto de vista sindical. No es con esta afirmación que diga yo que los trabajadores no deben de estar. Por el contrario, son los primeros que tienen que estar. Pero que no solo se queda en los trabajadores la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? La seguridad social es un conjunto de medidas que la sociedad proporciona a todos sus integrantes, y cuando digo todos, es todos, con la finalidad de evitar desequilibrios económicos y sociales que, de no resolverse, significarían la reducción o la pérdida de los ingresos a causa de contingencias sociovitales tales como enfermedad, accidentes, la maternidad, el desempleo, la vejez, entre otras. ¿Cuál fue la verdadera reforma laboral en México? Y esto se los dejo como investigador nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y autor de diversos libros y más de 30 años de trayectoria cultivando el derecho social, que es una especie rara en los abogados. La verdadera reforma laboral se dio quizás involuntariamente a partir de la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entró en vigor
el 11 de junio de 2011. Me parece que quien ejercía el poder en ese entonces no se dio cuenta de lo que hizo, porque duele decirlo, pero ojo con esto: México no estaba preparado para efectuar una reforma de tal envergadura como la que se hizo el 11 de junio del 2011. Y todo el paradigma jurídico mexicano, todo es también todo, cambió a raíz de lo que dice el texto del artículo 1 constitucional. Y si ustedes me lo permiten, lo voy a leer. Solo 3 párrafos, pero hay 3 párrafos que son realmente aleccionadores, ejemplificantes de lo que ya es el México del 2013, el México de hoy. Artículo 1. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, repito, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidas en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos, esto es también fundamental, se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los derechos internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y aquí viene el 3er párrafo, que es el que más me interesa y que yo lo pondría con negritas, con mayúsculas, subrayado, resaltado, como ustedes quieran. Todas las autoridades, insisto, y voy a estar insistiendo en esto porque se tiene que entender, todas las autoridades, esto es, en el ámbito de sus competencias, federal, local, el DF, el municipal, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad para todos, interdependencia, o sea, todo está interconectado, ¿sí? Indivisibilidad, o sea, no se puede proteger un derecho sí y otro no, y progresividad, esto es, progresividad entendida como si hoy tenemos 10, vamos a subir al 11, en cuestión de prestaciones. Si somos 60 millones, subamos a 65, a 70, 75, 80, etc. ¿Sí? Y dice, en consecuencia, el Estado, o sea, el Estado mexicano, deberá prevenir, investigar, sancionar, y ojo con la palabra que voy a decir, y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Reparar el Estado mexicano. Este artículo fue reformado tras 6 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede está en Costa Rica. Ahí tenemos un mexicano representándonos, en el cual se condenó precisamente a legislar acerca de los derechos humanos. Si no entendemos este asunto desde un inicio, difícilmente vamos a poder entender las consecuencias. Insisto, la reforma del 11 de junio del 2011 es crucial en materia laboral y en materia de seguridad social, y les explico por qué. Yo leí los derechos humanos que establezca la Constitución
y los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano sea parte. Y esos tratados internacionales, aunque parezca paradójico, son más importantes que la propia ley del trabajo, Ley Federal del Trabajo en México, o la ley de los servidores públicos al servicio del Estado. Son más importantes que las leyes del Seguro Social o las leyes del ISSSTE, en razón de jerarquía y por el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha llamado el principio pro homine, o sea, el principio hombre, ser humano, en este caso, abarcador, que tiene que ser protegido con la interpretación que más le favorezca. ¿Y qué tiene que ver que este señor que está acá arriba tratando de llamar su atención les diga del tema de derechos humanos y el tema son las Afore? Es que vamos a ver aquí el tema. El trabajo, me imagino que ustedes deben de saberlo, es un derecho humano. Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el máximo referente a nivel mundial en materia de derechos humanos y en el cual se fundan siempre los convenios internacionales que se dan en la materia laboral o en materia de seguridad social. ¿Qué dice el 23 de la Declaración Universal? Porque seguramente algunos no lo conocen. Vean ustedes los alcances y la dimensión de esto, Leo Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluso este ejemplar que es de la Organización de Naciones Unidas, publicado por la propia Naciones Unidas. Dice el 23, y me parece que en una sede sindical, señor presidente, es crucial que lo sepamos. 4 apartados. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Mi primera pregunta sería, ¿de veras protegemos el desempleo en México? Debería de hacerlo porque está el convenio 102 de la OIT, que son norma mínima en seguridad social, y la única de todas las, disposiciones que tiene es que en México no tenemos seguro de desempleo. Pero como no lo sabemos, no lo exigimos. Punto 2, párrafo 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. La pregunta, ¿por qué surge el outsourcing? Para pagar en grueso menos salario por el mismo trabajo. Un disfraz. Una manera de escamotear derechos a los trabajadores, hasta tal punto que hoy en día, y ustedes deben de considerarse privilegiados si tienen empleo, tenemos a millones de desempleados y el sector de mayor desempleo, por desgracia, son nuestros jóvenes. El desempleo juvenil es tal que la Unión Europea ha decidido invertir 35,000 millones de euros solo para generar empleos para jóvenes, porque el tema es que no van a alcanzar a generar derechos para cuando después lleguen a una etapa improductiva, a la vejez. Vean ustedes el drama humano que se vive. Bueno, pero es un derecho humano y no lo exigimos. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria. No sé si ustedes tengan derecho a remuneración equitativa y satisfactoria. Aquí lo podríamos discutir, ¿no? Que le asegure, así como a su familia, porque este no es un derecho netamente individual, que se entienda, es un derecho humano de familia. Y aquí traigo una jurisprudencia de la Corte que me parece que es muy interesante, que le va a ser útil al presidente de esta organización sindical, que me parece que es fundamental también porque la capital del país es otra cosa. No solo donde habla acerca del principio pro persona, que se establece que esos derechos fundamentales en realidad deben de ser siempre
con base a lo que más favorezca a la persona, pero aparte, dice, hay una tesis de jurisprudencia que dice protección de la familia como derecho humano en el derecho internacional, su contenido y alcance. Esta protección a la familia implica que también nuestra familia debe quedar protegida con ese derecho al empleo y a la remuneración que obtengamos de él. No sé si el salario mínimo nos parezca suficiente para lo que el 123 nos dice, ¿verdad? Entonces habrá que hacer algo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Yo creo que hay muchas tareas pendientes por hacer, ¿no? Y dice, para que tengan una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. Aquí es muy importante entender que la protección social tiene diversas expresiones. Una de ellas es el asistencialismo social, digamos, el seguro popular. Otra de ellas es la previsión social laboral, esa que se consigue normalmente mediante la negociación colectiva. Otra expresión es la seguridad social, que es diferente, ¿eh? Ahorita vamos a lo de seguridad social. Y otra, los mecanismos complementarios de la protección social, en donde cabrían las AFORE, porque son, ya lo veremos, un chipote ahí mal pegado, pero bueno, ya lo veremos, ¿no? Todo eso yo lo comparo como si fueran los dedos de la mano, esas cuatro: asistencia social, previsión social laboral, seguridad social y sistemas complementarios. Pero, ¿por qué la comparo con la mano si son cuatro dedos? Fíjense ustedes cómo, no sé si pueda tomar esta botella con estos dedos solitos. ¿Qué me hace falta? El dedo pulgar, porque es el que hace pinza. Y entonces puedo hacer un montón de cosas con eso. ¿Y ese dedo pulgar qué es en la protección social, que sería la mano? Es el factor político. Si el factor político funciona, se puede hacer esa pinza. Y si no funciona porque no se quiere o porque no se sabe, por cualquiera de las causas que ustedes quieran, sencillamente estos cuatro dedos quedan muy, muy disminuidos. ¿Quién tiene el factor político? Bueno, no solo son los partidos, también los sindicatos tienen que ser actores sociales para hacer que este factor político funcione. Y esa es la labor que tiene que hacer esta unión, coalición de trabajadores al servicio del gobierno del Distrito Federal, hacer que las cosas funcionen. Porque si los señores políticos no tienen tiempo para generar ideas y propuestas, quienes sí tienen que invertir ese tiempo, dinero y esfuerzo, pues son los propios sindicatos. Porque al final, los hechos puros y duros que pueden ser demostrados, como yo estoy hablando con base a la ley y a la jurisprudencia ahorita, que está allí, son lo de hoy, derecho vigente, no puede ser refutado por nadie. No puede ser ignorado por nadie. O más bien sí puede, pero no debe. El tema es que nosotros dejamos que ellos hagan lo que quieran. Y allí es donde empieza nuestra responsabilidad individual en un tema que importa a todos, porque son derechos humanos. Y finalmente el 4, me parece que es muy importante porque viene a nivel de derechos humanos. Ojo, toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. No lo está diciendo Ángel Guillermo Ruiz Moreno, su amigo y servidor. Lo está diciendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y cuando se quiso hacer la reforma laboral, de las pocas intervenciones que pude hacer, porque no nos llamaron a los académicos, no llamaron a los sindicatos, no les pidieron opinión de nada, ojo, que quede claro, de las pocas intervenciones que pude hacer fue cuando les di el convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical, y les dije, es que tú no puedes ordenar que nadie intervenga en la vida interna de los sindicatos, porque estás
violando ese convenio 87 de la OIT, y es más importante ese convenio que la propia Ley Federal del Trabajo que pretende reformar. Los sindicatos te van a mandar a volar, por favor, eso de que los vas a auditar y cosas por el estilo, no. Que a los líderes sindicales, señor presidente, les exija la base, les exijan los representantes de esa base, los delegados, los que están aquí, ellos tienen que pedir cuentas, pero que no me vengan con que alguien tiene derecho a pedirle cuentas a nadie. Y todavía lo dije, ni siquiera el de la Educación Nacional de Trabajadores de la Educación, por más que nos guste o no nos gusten las malformas como se manejan, nadie tiene derecho de pedirle y rendirle cuentas, que rindan cuentas a terceras personas, a los sindicalizados, sí, que quede claro. Hasta ahí lo del trabajo. Voy ahora a lo de la seguridad social. Fíjense ustedes, el derecho del trabajo tiene un solo artículo, pero les voy a dar una sorpresa a muchos. La seguridad social tiene dos, para que vean su importancia. Porque la seguridad social no solo es para trabajadores, es para grupos vulnerables, es para niños, es para ancianos, es para todo mundo. ¿Qué dice el artículo 22 de la Declaración Universal? Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. La seguridad social no nada más son pensiones. La seguridad social es nada más servicio médico. Es mucho más allá. Hay mucho detrás. Digamos que lo que vemos es la punta del iceberg. Los seguros sociales, que son instrumentos para alcanzar esa utopía que se llama seguridad social y que es un derecho humano inalienable, no se puede negociar con él, no se puede negociar o no se debe, ya veremos a las afores. Es irrenunciable, nadie puede renunciar a él, ¿sí? Es inextinguible y que además es un servicio público exigible al Estado. Que yo necesito de la ayuda de la seguridad social porque es la única posibilidad de vida digna que tengo. Yo tengo derecho a demandar al propio Estado para que me proporcione la seguridad social. Y voy que no lo sabían, porque nunca se los habían explicado así. No es un don gracioso la seguridad social, nunca lo ha sido. Cuesta. La seguridad social puede ser cara y mala si ustedes quieren, pero nos cuesta a todos. ¿Y a quién nos cuesta más? A todos los mexicanos que trabajamos, porque yo también trabajo, y yo también soy sindicalizado, universitario, pero sindicalizado, ¿ok? Nos cuesta a todos, porque tanto en la ley del IMSS como en la ley del ISSSTE, todas las pensiones que ya se encontraban en curso de pago cuando entraron en vigor, todas las pensiones las estamos pagando los mexicanos. No puede quebrar ni el IMSS ni el ISSSTE por pagar pensiones, que quede claro, a los asegurados, a sus trabajadores, quién sabe. Ese es otro tema, pero ese es un tema, no nos confundamos también para que vean cómo hay que aclarar las cosas académicamente. Una cosa son las jubilaciones laborales por edad o años de servicio y otra cosa son las pensiones de seguridad social. Son dos cosas diferentes, Una es previsión social y la otra es seguridad social. Y vuelvo a los dedos. La otra, ¿cuál sería? La asistencia social. O los sistemas complementarios de la protección social, como serían el tema de las AFORE. El día que lo entendamos, ese día nos vamos todos a poner las pilas y vamos a hacer muchas cosas, señor presidente. Y artículo 25, ya les leí el 22, ahora les leo el artículo 25. Este es el que describe lo que es la seguridad social. Y es, si ustedes me lo permiten, algo de lo más bello que he leído jamás.
2 párrafos. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, ojo con esto, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Servicios sociales que se los digo rapidito, pueden ser guarderías, estancias infantiles, pueden ser, bueno, lo que ustedes se les imagine, todo lo que les puede brindar el ISSSTE y mucho más, hasta donde alcance la sábana va a tapar, ¿no? Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, insisto, no hay seguro de desempleo en México, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Es que no me quiera yo enfermar, es que me voy a enfermar seguro. No es que yo no quiera llegar a viejo, pues es que voy a llegar a viejo, o sea, si sigo viviendo. Y yo no quiero ser una carga para nadie. El punto es que cómo me garantizan la existencia digna. ¿Para qué me sirve vivir más años en cantidad si no tengo calidad de vida? Es más, yo les digo a mis alumnos, reflexiónenlo, ¿de qué me sirve como valores supremos la vida y la libertad si no tengo salud? ¿Y cómo voy a tener salud si no tengo derecho y acceso a esto? Si el Seguro Popular de Salud ni es seguro, ni es popular, ni es de salud. Es una serie de intervenciones médicas, 222 intervenciones médicas en donde hasta allí y se acabó, y adiós. Y según eso dicen ya 2 expresidentes, por cierto, azules, que son el Seguro Popular de Salud es el tercer pilar de la seguridad social después del IMSS y del ISSSTE. Eso no es verdad. Me parece que está confundiendo la gimnasia con la magnesia. Y creo que con los deditos habría que explicárselos, a ver si así lo entienden, ¿no? Pero en fin, a lo mejor no son tontos, pero creo que se pueden hacer. Bueno. Segundo párrafo. La maternidad y la infancia, ojo, tanto la madre que va a tener un hijo como su hijo, tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. No necesita estar afiliada a ningún seguro social. La madre tiene derechos y su criatura también. Y si son triates, pues triates, y si son sextuples, pues sextuples. El producto de ese embarazo tiene más derecho y tenemos más obligación como sociedad de proteger a esa criatura indefensa que incluso a un simple trabajador. Y perdón que lo diga así, pero quiero que quede clarísimo el tema. ¿Y cuántas veces hemos visto cómo las madres van para afuera? ¿No? Eso no me toca. ¿Eres afiliada? A ver tu credencial. ¿Ya pagaste las cuotas? Porque ahora hasta en eso se están poniendo moños, Pues fíjate que tu empleador no pagó cuotas por ti. Y pues con todo y pena, pero pues mamacita, pues a ver a dónde vas a parir. La gran pregunta es ¿por qué lo permitimos? Porque para mí ese es un crimen. No sé para ustedes qué opinan, ¿no? Y bueno, concluye el artículo 25 diciendo: todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. Todos los niños. ¿Por qué hace énfasis en los niños? Pues precisamente porque normalmente dicen: a ver, ¿qué atiendo? ¿A 10 niños o a un adulto mayor? Estamos ante un dilema ético, no jurídico, Todos tienen derecho, los 11. ¿Sí queda claro? Pero a veces hay que asumir decisiones, hay que ser responsable y dar la cara y argumentar. ¿Sabes qué? Mi opinión es esta. ¿Ustedes qué deciden? Bueno, ahí se queda, porque también la toma de decisiones no es fácil, También. Aunque les recuerdo que no solo es con la capacidad nacional, sino con la cooperación internacional. ¿Se acuerdan que lo leí en el artículo 22? Y entonces yo me hago una pregunta. Por eso allá afuera debe de estar un libro, no sé si esté,
seguridad social obligatoria para trabajadores migrantes e informales. Y yo me hago una pregunta. Si tenemos 3.150 kilómetros de frontera con nuestro vecinito particular del norte, cosa linda, caballero, ¿ah? Como dijo Porfirio Díaz, ¿no? Pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerquita de Estados Unidos.